Capítulo 3 de la Ley Helms-Burton. Ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es una ley muy injusta y creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estamos de acuerdo en que se aplique. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. No estamos de acuerdo con eso porque el pueblo cubano nunca va a aceptar humillarse a los Estados Unidos. Es una cosa muy loca. No tiene pies ni cabeza. Es un sinsentido y sobre todo que los cubanos que están allá no piensan en los cubanos que estamos aquí y en el futuro de este país, que también puede ser de todos los cubanos que están fuera y dentro de este país. Somos revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos revolución. Gracias por su preferencia. Somos Revolución, propuesta de Tiempo 21 Video TV. Hoy seguiremos hablando acerca de la ley Helms-Burton. Para ello me acompaña el profesor Eugenio Ramos. Bienvenido, gracias por estar. Un placer. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo de televisión a analizar el título 1 de esta ley. Eugenio. Sí, el título 1 de la ley Helms-Burton tiene dos grandes propósitos. Un primer propósito es codificar el bloqueo como ley, con lo cual la pretensión es quitar al presidente de los Estados Unidos la prerrogativa que tiene constitucionalmente asignada de conducir la política exterior de los Estados Unidos. Cuando se convierte el bloqueo en ley, resulta que entonces esa prerrogativa pasa para el Congreso de los Estados Unidos y es el Congreso de los Estados Unidos el único que tiene potestad entonces para eliminar el bloqueo. De manera que con el título 1 se le quita al presidente el derecho que tenía de suavizar y de eliminar el bloqueo. Eugenio, ¿por qué esta ley viola la propia Constitución de los Estados Unidos? Porque la Constitución de los Estados Unidos le asigna al Poder Ejecutivo, no al Legislativo, la conducción de la política exterior de la nación. De manera que es el presidente de los Estados Unidos el único y máximo responsable de la política exterior toda de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, este título dice que las relaciones con Cuba no son ya prerrogativa del presidente, sino que son del Congreso. Y eso es anticonstitucional. Y es que desde el mismo triunfo revolucionario en 1959, uno de los objetivos de las administraciones norteamericanas era precisamente agudizar el bloqueo. Sí, así fue. Todas las administraciones norteamericanas se han concentrado en las relaciones con Cuba, en restablecer el capitalismo dependiente en Cuba, en recuperar a Cuba como una posesión. Pero con la aprobación de la ley en marzo del 96, resulta que ya las relaciones con Cuba van más al Congreso que al presidente. Yo le propongo hacer un alto en nuestra conversación, regresar en solo instantes, porque queremos conocer por qué el título 1 de la ley Helms-Burton internacionaliza el bloqueo hacia Cuba. Correcto. Somos revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos revolución. Y estamos de vuelta. Dejábamos una pregunta en el aire. ¿Por qué la ley Helms-Burton y específicamente el título 1 internacionaliza el bloqueo hacia Cuba? Aquí sigue junto a mí Eugenio Ramos, un estudioso acerca de este tema acá en Las Tunas. Eugenio. La ley Helms-Burton en su título 1 convoca imperativamente a todos los gobiernos del mundo a sumarse al bloqueo. El bloqueo es en esencia e inicialmente un asunto de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Cuba, pero a la altura de 1996, cuando la ley es firmada, ya Cuba no tenía la amistad y el apoyo del sistema socialista mundial, se había producido el derrumbe. Ya todos los países del mundo estaban bajo la esfera de influencia de los norteamericanos, que aparecen como única potencia en el mundo. Y los norteamericanos entonces consideran que ha llegado el momento de imponer al resto del mundo que se sume al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Con lo cual entonces este título 1 lo que pretende es efectivamente ahogar la economía cubana, provocar el colapso de la economía cubana para que el desaliento, el desánimo, las penurias que esa situación económica precaria provoca en el pueblo cubano, conduzcan, casi ellos pretenden, obliguen al pueblo cubano
a responsabilizar al gobierno con esa situación económica y por tanto les resten el apoyo, con lo cual esperan entonces que caiga el gobierno revolucionario, que desaparezca el socialismo en Cuba. De manera que esa es la gran pretensión del título 1, eliminar el socialismo en Cuba. Todos los años, la mayoría de los países del mundo condenan en la Asamblea de las Naciones Unidas precisamente la internacionalización del bloqueo. Sí, efectivamente, pero estamos hablando ya de un momento en que los Estados Unidos son los dueños del mundo, según ellos mismos se consideran. Por tanto, ellos ignoran la voluntad de los otros países. Ellos lo que hacen es tratar de imponer la suya al resto de los países. Ellos ignoran la Asamblea General de la ONU, ignoran las manifestaciones populares en el mundo en contra del bloqueo, porque ellos lo que quieren es acabar con el socialismo, obligando al resto del mundo a sumarse al bloqueo. Es cierto que el bloqueo nos afecta desde el punto de vista económico, el desarrollo de todos los cubanos, pero resistimos. Sí, cómo no, el bloqueo afecta. El bloqueo efectivamente es una fuerza más dentro de las fuerzas externas que nos limitan en nuestro desarrollo, porque el bloqueo y sobre todo esta ley ahuyentan a los potenciales inversores extranjeros en Cuba. O sea, Cuba es una economía abierta a la inversión de capitales extranjeros en los diferentes sectores de su economía. Y nosotros necesitamos que esos capitales extranjeros fluyan, en verdad. Y la ley es un ruido en las relaciones económicas mundiales, porque la ley le otorga al gobierno de los Estados Unidos la prerrogativa supuestamente jurídica, que no lo es, que es ilegal, de sancionar a otros países, de sancionar a personas de terceros países. Y entonces no cabe duda que la cautela se impondrá en ciertas fuentes que pudieran ser flujos de capitales para nuestra economía. De manera que sí, que de hecho ya estamos viendo que con las limitaciones que se le han impuesto a las propias compañías norteamericanas, por ejemplo, ya los cruceros no vienen, con las prohibiciones de viaje a Cuba a los ciudadanos norteamericanos, pues ya el flujo de turistas norteamericanos es menor, aunque nunca vinieron con esa condición. Todo eso afecta a nuestra economía, pero a pesar de eso, el pueblo de Cuba tiene una capacidad potencialmente grande de reaccionar ante esa agresividad y tomar medidas para que efectivamente en el plano económico nosotros podamos contrarrestar los efectos del bloqueo y de la ley Helms-Burton. Y es que se evidencia en todos los sectores de la sociedad las afectaciones del bloqueo, pero también los cubanos de todas las edades también lo condenan y dan el paso al frente en apoyo a su revolución. Muchísimas gracias al profesor Eugenio Ramos. Lo esperamos la próxima semana porque le proponemos adentrarnos en el título 2. Correcto, aquí estaremos. Somos Revolución, propuesta informativa de Tiempo 21 Video TV. Muchísimas gracias por su elección. Tenga buen día. Somos revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos revolución.